Seguramente todos hemos soñado con una casa donde se viva dentro de un ambiente de hogar. Una casa limpia, una casa ordenada, una casa con luz, donde se tengan todos los servicios necesarios para que las personas que ahí habitamos vivamos en paz, en armonía, con relaciones sanas y sobre todo en un lugar donde nos sintamos completamente en armonía y en buena relación unos con otros. Si todos hemos soñado con una casa así, con un hogar así, ¿tú te imaginas cómo Dios soñó la creación y a sus hijos habitando esta casa común que se llama humanidad, que se llama creación, que se llama casa común? De esto te invito a que juntos reflexionemos a la luz del documento que el Papa Francisco publicó en el año 2015 sobre el cuidado ambiental de la creación, de la casa común. Bienvenidos. Comenzamos. Laudato si, alabado sea el Señor en todo lo creado. Esta es parte de la oración que San Francisco de Asís hacía en honor al Dios que había creado toda esta maravilla en la cual nosotros habitamos, que llamamos mundo. El Papa Francisco, en esta carta encíclica, quiere expresar una invitación no solo a los cristianos, a los que creemos en Jesús, sino a todo hombre de buena voluntad que tenga conciencia de lo que hoy estamos haciendo con la creación que Dios ha puesto en nuestras manos, con todo aquello que nos rodea, incluyéndonos nosotros como creación. Este documento ha dado pie a muchas reflexiones en distintos lugares y en ámbitos muy diversos. Inclusive ha sido tema de mucha controversia el documento en sí mismo, porque al Papa se le ha criticado de que él tiene que hablar de teología, de religión, pero no de ciencia, no de cuidado ambiental, no de este compromiso social por el cuidado de la creación. A un mes de haber celebrado el Día del Medio Ambiente, queremos reconocer esta labor que el Papa Francisco en su pontificado ha tenido a bien poner en medio de la vida cristiana y de los hombres de buena voluntad la reflexión sobre esta casa común. Porque si nosotros quisiéramos analizar el documento a profundidad, indudablemente que tendríamos la necesidad no solo de leerlo, sino de reflexionarlo, de debatirlo juntos para llegar a conclusiones, pero sobre todo a acciones concretas que nos lleven a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos del cuidado de esta casa común. Y yo quisiera en este sentido, antes de entrar a los 3 puntos que vamos a compartir dentro de esta entrega, hacer una pequeña reflexión en torno a lo que todos vivimos en nuestras casas y en nuestros hogares. Porque es indudable que cada uno de nosotros queremos una casa en donde todos construyamos con nuestra participación un hogar donde vivamos de manera armónica. Y si pensamos en los padres de familia, en los hijos, en los abuelos, en los tíos, en los que viven alrededor de nosotros bajo el mismo techo, todos tenemos en realidad gran parte de responsabilidad para que todo lo que ahí hay se cuide, se proteja, se coloque en su lugar y nos hagamos responsables del cuidado del mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres de familia decir: cuidemos el agua, levantemos la basura, limpiemos la casa, ordenemos este sitio que está desordenado, pintemos ese muro, cambiemos ese foco, demos más ventilación colocando otra ventana? Todos estos pequeños ejemplos que se pueden vivir dentro de una casa, ahora dimensionémoslos en la creación. Todos tenemos responsabilidad por el cuidado del agua,
por el cuidado del aire, por la limpieza en todo el mundo, por no contaminar los ríos, por respetar los animales, las plantas, pero vayamos mucho más allá, como el Papa nos invita. Tú y yo también somos criaturas, también somos creación. No solo es cuidar el medio ambiente, sino el ambiente en el que vivimos unos con otros, las relaciones que tenemos. En el mismo documento, el Papa hablará del pecado. Y lo menciona así: el pecado es la ruptura de las tres relaciones fundamentales. La relación con Dios, la relación con los hermanos y la relación con lo creado. Cuando rompemos el equilibrio de estas relaciones, entramos en una situación de pecado. El capítulo sexto y último de este documento, Laudato Si, es básicamente donde vamos a centrar la reflexión de estos tres puntos. Y el primero de ellos es este: necesitamos un estilo de vida diferente al que hoy vivimos. Y el Papa enfatiza que es en la familia donde logramos aprender a vivir y a convivir de una manera completamente distinta a lo que la cultura y el mundo consumista que vivimos hoy podemos plantearle un modelo diferente. Porque es ahí, precisamente, en la familia, donde podemos aprender a vivir modos distintos. ¿Como cuáles? Como estos: pedir permiso sin avasallar, decir gracias, dominar la agresividad, dominar la voracidad, pedir perdón cuando hacemos algún daño. Esto ayuda a construir una cultura de la vida compartida y del respeto de todo aquello que nos rodea. Si nosotros logramos aprender a vivir estos valores y a ponerlos en práctica en nuestras vidas, en la casa, donde aprendemos la educación básica, y esto lo llevamos fuera de ella, en el ambiente social, lograremos realmente, dice el Papa, no la conversión de uno, no el cambio de algunos cuantos, sino la conversión y la conciencia de todos. Porque ante la situación de grave crisis ambiental que hoy vivimos, por el cambio climático, por los desastres naturales que vivimos, por el descuido que nosotros tenemos de la naturaleza, por el abuso que hemos dado de sus recursos naturales, afectando no solo una parte de la creación, sino en realidad afectándonos unos a otros, y no entendemos ello, tendremos ante esta situación tres posturas que el Papa menciona y nos avisa de ellas. La primera es la indiferencia, porque indudablemente que hay personas que son indiferentes ante este tipo de temas y de reflexiones. La segunda es la de la resignación, pensar que nada va a cambiar, que todo va a seguir así, que no tiene caso siquiera hacer cualquier tipo de cambio. Y la tercera, tal vez la más peligrosa de todas, mantenernos con una actitud de egoísmo y de soberbia de frente a los demás, pensando que mientras esté bien yo, que el mundo ruede y que la creación se acabe, inclusive no siendo para mí un tema de creer que a mí me afecta, cuando en realidad lo que le afecta a uno, le afecta a todos. Cuando nosotros logremos verdaderamente entender que es en esta educación desde nuestra casa cómo podremos modificar nuestros estilos de vida, no solo al interior de nuestras familias para generar ambientes más armónicos, sino también generar una responsabilidad y una conciencia del cuidado de la casa común como nos lo invita el Papa. Así pues, apostemos realmente a que en medio de cada una de nuestras familias vivamos estos estilos de vida diferente, por aquello que creemos y por el compromiso que tenemos del cuidado de esta bendición que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la creación y el cuidado de nosotros mismos como criaturas. En este último capítulo de esta encíclica, el Papa también nos anuncia que necesitamos una conversión ecológica, que necesitamos una conversión
integral, porque en realidad el Papa está concibiendo este llamado no solo al cuidado del medio ambiente, sino a ubicar todas las dimensiones de la persona que necesitan un verdadero cuidado, porque nosotros también somos criaturas, nosotros también somos parte de la creación de Dios. Y el Papa va a hablar precisamente que para llegar a esta conversión ecológica necesitamos ubicar 4 dimensiones fundamentales. Primero, la mental, los modos de pensamiento de frente a lo que vivimos. No podemos mantenernos como criaturas creyendo que somos dueños de lo creado, explotando aquello que no nos lo han dado más que para administrarlo, para disfrutarlo, para admirar la belleza de la creación, pero no como dueños, no como explotadores, no como aquellos que arrebatan a costa de lo que sea, inclusive de ir en contra de las cosas creadas y de aquellos que también disfrutan de la creación misma. Es histórico lo que hemos visto de muchos pueblos que han sido arrancados de sus lugares de origen, donde transitaban hermosos ríos, bosques inmensos que han sido devastados y ríos contaminados por el deseo de la avaricia, de la acumulación, del poder. Por eso el Papa va a hablar en un segundo momento de una conversión social. Porque cuando nos damos cuenta que lo que yo puedo afectar al otro con mis decisiones, entonces hago un alto y me doy cuenta que no soy libre para dañar al otro, como lo hemos comentado en otro de nuestros videos cuando hablamos de ¿para qué sirve la libertad? La libertad la hemos recibido para hacer el bien. Por eso el Papa menciona que necesitamos una conversión social, una relación mucho más sana y mucho más armónica con los demás. Cuando yo me abstengo de tirar basura, de desperdiciar el agua, de cuidar los animales, las plantas, la vida del ser humano desde que es concebido hasta su último día de existencia, entonces me comprometo con los demás. Entonces tengo un cambio, porque no solo veo mis propios intereses, sino también las necesidades del otro. El Papa dará un paso más todavía y dirá que para esta conversión integral necesitamos un cambio en el modo como miramos el medio ambiente, porque el medio ambiente es nuestra casa común. Pues si todos queremos una casa común donde podamos habitar en paz, en armonía, en justicia, en relación, tendremos que cuidar todos, no solo unos cuantos, la creación que nos ha sido entregada. Y es aquí donde el Papa va a enfatizar la necesidad del cambio para cuidar el ambiente desde las altas esferas en las autoridades hasta la educación en la familia y en los hogares. Además, necesitamos una conversión integral desde la dimensión espiritual. La creación misma tiene espiritualidad, tiene mística, tiene un sentido por el cual fue creado. Cuando en los relatos del Génesis Dios coloca al hombre en la creación, lo colocó para que administrara todo lo que le entregaba. Dios establecía una relación con Adán, pero al mismo tiempo Adán establecía una relación con todo lo creado. Por eso recordemos aquel texto que dice que Adán recorrió todo lo creado y a todo ello le puso nombre, no como un dueño, sino como alguien que se responsabilizaba en cuidar la bendición que había recibido de parte de Dios en sus manos. Tú y yo somos responsables de que nuestra espiritualidad se manifieste en el cuidado de la casa común. El Papa Francisco lo dirá, los cristianos tenemos una responsabilidad mayor porque sabemos que la creación es un don de Dios, no para ti, sino para todos. Y esa responsabilidad implica nuestra dimensión espiritual también. Por eso estamos llamados a convertirnos en los modos de pensar
en los modos de relacionarnos, en los modos de mirar la creación y en los modos de crecer en la vida del Espíritu. El último punto de reflexión que quisiera compartir es este mismo con el cual el Papa concluye su encíclica. Dios es el creador de la casa común. Jesús mismo nos ha dicho que tenemos un Padre común. Por eso, cuando nosotros rezamos la oración del Padre Nuestro, nos identificamos con ese Dios, con ese Padre que nos ha colocado en esta hermosísima casa que es la creación y nos ha colocado en ella para vivir de manera armónica. Jesús nos ha dicho la necesidad de mirar a detalle, contemplando la hermosura de lo creado. Jesús mismo se maravillaba de la creación, volteaba a ver los campos llenos de trigo, miraba a los pájaros que comían las semillas. Jesús disfrutaba de aquello mismo que Dios había creado para todos los hombres. Jesús mismo nos recuerda que este Padre común nos llama primeramente a reconocerlo a Él como creador. Él es el dueño de todo, no nosotros. Nosotros solo somos administradores, cuidadores, aquellos que defendemos la casa en la que hemos sido colocados. Al mismo tiempo, necesitamos reconocernos como criaturas, porque somos la gran creación que Dios ha hecho. El ser humano es la creación más perfecta que Dios ha realizado. Somos los seres con los cuales se comunica de frente. Somos aquellos con los cuales puede tener un diálogo cara a cara. Al reconocernos como criaturas, reconocemos entonces nuestra responsabilidad de cuidar todo lo creado que hemos recibido. El compromiso es mucho, la llamada es grande. La situación en crisis que vive nuestro planeta nos llama a todos a poner un granito de arena con acciones concretas. Realmente todos nosotros tenemos la posibilidad de cuidar esta casa común con acciones fundamentales que si sumamos unos con otros podemos indudablemente cuidar el planeta que hoy habitamos y heredarlo a la siguiente generación de una mejor manera. Hoy pues yo quisiera invitarlos al final de esta entrega a que tomemos conciencia y sobre todo responsabilidad en la acción para cuidar la casa común que Dios nos ha dado. Esto es parte del crecimiento de nuestra vida espiritual y parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Este llamado es también para los que no creen, pero que se dan cuenta hoy de la grave crisis en la que nos encontramos. Si este video les gustó, les invito a que le den like y sobre todo a que lo compartan con todos aquellos que ustedes consideren pueda serles también de utilidad para su propia reflexión. Déjenos sus comentarios de cómo ustedes cuidan la casa común o cómo han pensado que pueden comenzar a hacerlo. No se olviden de invitar a otros de suscribirse a nuestro canal para que nuestra familia Dracma sea cada vez mucho mayor. Muchas bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla. Dracma, de lo perdido, lo encontrado.